Estudiantes, vamos a ver una recapitulación de lo que es hasta ahora los conceptos, lo que comprende inicialmente el diseño gráfico. En la plataforma hemos visto algunos documentos como por ejemplo la historia del diseño gráfico, que prácticamente se va dando desde mucho tiempo atrás, de la época de las cavernas, inclusive porque las pinturas rupestres son evidencias de un diseño porque transmiten una comunicación, un mensaje, quieren decir algo, hasta nuestros días, ¿no? Donde utilizando la tecnología tenemos mensajes mucho más interesantes, más modernos. Entonces también hemos visto algunos elementos que se deben tomar en cuenta antes de hacer el diseño, como por ejemplo todo lo relacionado a los conceptos visuales, los conceptos, por ejemplo, como el punto, la línea, que también están en la plataforma. Otro de los elementos también que sería bueno lo revisen es la teoría del color, ¿no? Es importante conocer qué significan los colores, cómo influyen los colores en nuestros diseños, ¿no? Entonces también ahí hay un texto que se llama la teoría del color, que sería interesante que lo puedan ver, ¿no? Es así de simple, por ejemplo, qué significa el rojo, qué significa el amarillo, qué significa el azul, etc. Entonces hoy día vamos a complementar esto con algunos elementos que son necesarios revisar. Tenemos por ejemplo el concepto que vamos a trabajar, que vamos a utilizar en nuestra unidad didáctica, donde decimos que el diseño gráfico prácticamente es una profesión. Hay que entenderlo así, es una profesión. Esta profesión se encarga de que, primero, concebir, es decir, estamos hablando de creación, creatividad. Una vez que concibe, programa, proyecta y realiza, ¿qué cosa? Comunicaciones. Entonces, básicamente el diseñador es un comunicador, pero es un comunicador ¿de qué? De mensajes que son prácticamente visuales, ¿no? Y estos pueden ser producidos por diferentes formas. Puede ser inclusive una persona que hace, por ejemplo, un afiche para una fiesta y que está pegado en la esquina. Lo puede hacer manualmente, no necesariamente con medios tecnológicos, como por ejemplo un software o una computadora. Entonces, pero ahora estamos hablando de medios que pueden ser industriales, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? ¿No? Transmitir mensajes, ¿no? Este diseño está preparado para transmitir mensajes, pero mensajes que sean puntuales, específicos, ¿a quiénes? A un determinado sector, a un segmento, ¿no? De la población, y con un objetivo claro y específico. ¿Qué es lo que se quiere decir con el diseño a la persona? Entonces, nos quedamos con esta definición de lo que es el diseño gráfico para poder trabajar todos nuestros proyectos en función a ello, ¿no? Estamos hablando desde la concepción, la creación, por eso viene la palabra diseño. Ahora, en los diseños, nosotros nos basamos fundamentalmente en signos, ¿no? ¿Y qué cosa es un signo? Un signo es una composición del significante y el significado, ¿no? Entonces, el signo es la suma de estos dos elementos. ¿Qué cosa es el signo? Por ejemplo, si nosotros vemos una palomita blanca, ¿no? Para nosotros es un diseño, un boceto, un dibujo, pero tiene un significado. La paloma debería ser el significante y el significado sería ¿qué cosa representa la paloma? La paz, ¿no? Entonces, los signos, por ejemplo, una paloma blanca tiene un significante y tiene un significado. Si ustedes, por ejemplo, ven un dibujo, un diseño donde un perro está ladrando, ¿no? Entonces también, ¿cuál sería el significado? Probablemente nos está queriendo decir algo, nos está poniendo en alerta de algo. Entonces, en el diseño está compuesto de signos, que no es la suma más que del significante y del significado, ¿no? Entonces nosotros vemos constantemente, por ejemplo, letreros, dice stop. ¿Qué cosa significa? Que debemos parar, ¿no? El significante, ¿no? Es el dibujo, entonces una mano, un octógono, pero el significado, ¿qué significa? Alto, deténgase, ¿no? Estos signos, ¿no? También son expresados de tres maneras, ¿no? A través de indicios, iconos y símbolos. Los signos, por ejemplo, cuando hablamos de indicios, ustedes, por ejemplo, ven una casa, ven saliendo humo, ¿qué se imaginan? Incendio. Entonces, en los diseños también se utilizan mucho los indicios, ¿no? ¿Qué cosa es un indicio? Aquello que me permite entender qué está pasando, cuál es la causa, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el humo, que me expresa que probablemente haya un incendio o algo se está quemando, ¿no?
Los iconos no son los iconos que nosotros vemos, por ejemplo, un icono, decíamos en informática. No, los iconos vienen a ser aquellos objetos que tienen relación de semejanza, ¿no? Por ejemplo, la paloma es un icono. Habíamos hablado de acá de la paloma, es un icono. ¿De qué? De la paz, ¿no? Y otro de los elementos también de los signos es los símbolos, ¿no? Los símbolos no tienen ninguna relación, así como el icono, por ejemplo, tiene cierta semejanza por ejemplo, con el mensaje, ¿no? O el indicio que, por ejemplo, está muy vinculado. Los símbolos no tienen relación, es decir, cuando yo utilizo un símbolo, puede ser que no tenga absolutamente ninguna relación con el mensaje, con lo que quiero decir, ¿no? Por ejemplo, si hablamos acá de símbolos, las letras son símbolos, ¿no? La A no tiene nada que ver con la B y con la C, son completamente diferentes. Pero si las juntamos, me dicen algo, ¿no? Entonces, esto vendría a ser algo que siempre vamos a tomar en cuenta, los signos en el diseño, ¿no? Vamos a ver ahora, vamos a pasarnos aquí, antes de dejar esto de aquí, algunos principios que se utilizan en el diseño, ¿no? Vamos a ver 6 de los que están en nuestro curso. Vamos a ver 6. Primero, uno de los principios que se usa al diseñar es el principio de equilibrio, ¿no? Cuando nosotros vemos un diseño, vamos a ver un diseño gráfico, un afiche, un banner, una composición, una portada, ¿no? Lo que tenemos que fijarnos es ahora, a partir de ahora, es si hay o no hay equilibrio. ¿Qué significa? Que tiene que haber armonía entre sus elementos, ¿no? Esta armonía tiene que ver con 3 elementos, con la simetría, la asimetría y la forma radial. Fundamentalmente los 2 primeros, ¿no? La simetría viene a ser, por ejemplo, algo que usan los jurados para definir qué mujer es más bella, ¿no? Lo que hacen es trazar una línea vertical y lo que tengo a la izquierda debe ser exactamente igual a lo que está a la derecha. Entonces hay simetría, ¿no? La distribución de los objetos que yo pongo en un diseño tiene que tener simetría. Entonces, o no tienen simetría. Ese es el otro elemento, ¿no? La asimetría, es decir, completamente opuesto, desordenado. No desordenado, sino completamente asimétrico, ¿no? Y la forma radial es como, por ejemplo, una luz que sale del centro, ¿no? Hay composiciones que tienen, por ejemplo, un crecimiento desde el centro hacia afuera, ¿no? Entonces, ese es el equilibrio. Primer principio del diseño, entonces, es el equilibrio. Un segundo principio viene a ser la proximidad. ¿Qué significa? Que puede haber, por ejemplo, composiciones donde haya un desorden, ¿no? Es una composición, ¿no? O puede haber también un orden, ¿no? Una composición ordenada. Es decir, ¿qué cosa es la proximidad? Es la agrupación de elementos que tienen características similares. Esto es la proximidad. Un tercer elemento es la alineación, ¿no? Entonces, a partir de ahora, cada vez que ustedes vean un afiche, van a ir poniendo en práctica estos principios, por ejemplo, como el de la alineación, ¿no? Si regresamos un poquito atrás, ustedes van a la feria o van al mercado y van a encontrar que las frutas están unas sobre otras y están puestas para que el público las compre, ¿no? Están en cestas y canastas. Ustedes van a Plaza Vea y van a encontrar que hay un orden, ¿no? Entonces estamos hablando de la proximidad y juntamente con esto está la alineación, ¿no? La alineación significa que yo los objetos los voy a poner a una distancia determinada, a una dirección determinada, ¿no? Común a ambas, ¿no? Entonces entra a tallar aquí 2 elementos, ¿no? La distancia y dirección, ¿no? De los elementos. Un cuarto principio del diseño viene a ser la repetición. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si agarro un texto, ¿no? Yo voy a tener un título que es así bastante grande, luego un subtítulo que es un poco mediano y las letras, ¿no? Entonces, la repetición significa que me muestre homogeneidad. Las letras chiquitas, todas ellas, el párrafo, por ejemplo, son puras letras chiquitas, me muestra homogeneidad. Igual que los subtítulos, también todas las letras tienen el mismo tamaño, medianos, o los títulos que tienen un tamaño bastante grande. Y vistos de una manera, resaltan. Entonces, eso significa la repetición. El contraste viene a ser, por ejemplo, la contraposición, ¿no? Por ejemplo, hablamos de una distinción de uno con otro elemento. Si esto es blanco, el otro va a ser negro, entonces contrasta, tiene que haber un contraste. En un diseño, en un trabajo, siempre hay ese tipo de elementos que se contraponen, es decir, que contrastan. Y por último, estamos hablando del otro principio que es el espacio en blanco, ¿no? No sé si ustedes habrán visto los diseños, hay diseños que son muy apertujados, o tienen muchos elementos, tienen muchas cosas, y entonces se nota que como que te satura. Entonces, en el diseño también hay que considerar espacios en blanco, que es más o menos, es como decir, poner espacios donde no hay nada, o dejar espacios donde no se pone nada.
dejar respirar al diseño. Significa esto. Algunos le llaman esto el concepto minimalista, ¿no? Por ejemplo, un tremendo diseño que tenga un solo elemento en el medio, pero que tiene un mensaje mucho más grande, como por ejemplo McDonald's, ¿no? McDonald's tiene en la esquina una M y en el centro puesto como papas fritas, ¿no? El símbolo, por ejemplo, de un similar a Wi-Fi, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir eso? Que todos sus locales tienen el servicio de Internet. Entonces, esto es el diseño. Entonces, hay que tomar en cuenta estos elementos, hay que tomar en cuenta estas cosas para poder hacer diseño. Vamos a entrar nosotros ahora a utilizar algunos software y ya dijimos que para este periodo vamos a usar dos de ellos, principalmente el CorelDRAW, porque es diseño vectorial, y el Photoshop, que es el diseño de mapa de bits. Y vamos a tener que entender toda esta parte conceptual para hacer nuestro diseño, ¿no? Si no, vamos a ser simplemente repetidores, vamos a ser como robots, poniendo objetos y sin ningún concepto. Entonces es necesario tomar en cuenta todos estos elementos, los conceptos visuales, hay que revisar la simetría, hay que revisar la teoría de los colores, el sentido, los mensajes de los colores, ¿no? Entonces, para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, toda esta parte inicial es necesario que la manejemos.